Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con análisis gramatical. Espero que ya esta sea la última sesión, la última clase sobre esta temática y el resto será ejercicios. Bien, me he quedado en el objeto indirecto. ¿Sí? Les indiqué qué funciones cumple el objeto indirecto y les decía que puede ser el destinatario y lo contrario de, sea, destino, término o dirección es el origen. Puede ser en segundo lugar el beneficiario, si aquí hay una pareja de opuestos, ¿sí? Beneficiario o el perjudicado. Nuevamente una pareja de opuestos. O sea, alguien que recibe una ventaja, una ganancia, o al contrario, es afectado por algún daño o peligro. Tercer lugar, el experimentador. El que experimenta un sentimiento, una sensación, una emoción. ¿Sí? O finalmente el receptor. ¿Sí? Esta información está en el primer párrafo de la sección 6 de ese resumen de análisis gramatical. ¿Sí? Sección 6. Bien. Receptor de algún bien o servicio. ¿Sí? Ahora, quisiera por favor que abran su anillado. No sé exactamente en qué página estamos, yo tengo otra edición. Revisen, ¿será en la página 4 o 5? ¿Dónde empieza la sección 6? En la 5. ¿En la 5? Sí. ¿Y dónde está esta lista de verbos? Dice oí argumental y oí no argumental, A y B. Está en la 5 y en la 6. ¿Ya? A ver, entonces, el literal A está en la 5. Sí. Ya, por favor, abran el anillado en esa página. Vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Tienen ustedes una lista de verbos. Entonces, les voy a pedir que hagan ustedes oraciones con esos verbos y en la que aparezca el objeto indirecto en una u otra de estas funciones. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, dice, verán, literal A, oí argumental. Si ubican dónde está esa sección. ¿Sí? ¿Me permite? Por favor, estamos en la página 5 y aquí está el literal A. ¿Sí? Todos, a ver, Fernanda, júntese con una compañera que tenga el texto. A ver, todos, ¿usted tiene? ¿Usted? Venga acá. ¿Ya? Bien, entonces empezamos. Dice, hay dos subcategorías. La primera es por el significado del verbo, la segunda por interpretación del complemento. ¿Ya? Aquí tenemos interpretación del complemento, ¿sí? Destinatario, origen, experimentador. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos el primer punto de este literal A. Dice, verbos de afección psicológicos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, leamos la lista: agradar, alegrar, complacer, entusiasmar, encantar, interesar, atraer, divertir. Todos esos son positivos.
Luego tenemos negativos: desagradar, disgustar, entristecer, aburrir, cansar, herir. Bueno, herir en sentido psicológico, ¿sí? Herir los sentimientos. Irritar, molestar, ofender, pesar, preocupar. A ver, me salto unos dos, o tres. Asustar, doler, todos esos son negativos. Y al último de la lista está gustar. Debería, como es positivo, debería tal vez de reordenarle y ponerle en la primera mitad. En todos esos verbos pueden aparecer en oraciones en las que haya un objeto indirecto, ¿sí? Si es que estamos hablando de una afección, eso significa que el sujeto experimenta algún sentimiento, sea positivo o negativo, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, a ver, pero algunos de estos verbos, por ejemplo, alegrar, también se construye con objeto directo. O sea, hay que tener cuidado en saber diferenciar exactamente qué tipo de complemento es el que aparece en esa oración. A ver, empecemos por encantar. ¿Sí? A ver, Gaby, le voy a pedir que usted me ponga un ejemplo de encantar, ¿sí? Gracias, perdón. Encantar en donde aparezca un objeto indirecto. ¿Eso me puede encantar? Ya, gracias. Más, a ver. Esto me encanta. ¿Ya? Bien, ahora analicemos. Entonces, el verbo es encanta. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de verbo es? En este ejemplo, encantar en el sentido de gustar mucho. ¿Sí? O sea, pensemos en la estructura de la oración con este verbo. Algo encanta a alguien. ¿Sí? Ahí hay un sujeto y ahí hay un complemento. Bien. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Perdón? ¿Quién dice que es intransitivo? ¿Alguien duda? ¿Andreita? ¿Quién duda? ¿Nadie? ¿Asael? ¿Usted duda? Creo que es intransitivo en esa oración. Es intransitivo. Es intransitivo. ¿Sí? Recuerden, creo que hemos visto dos ejemplos más anteriormente de oraciones de este tipo. Si averiguamos el significado de este verbo en el diccionario, vamos a encontrar algo así como, bueno, en primer lugar, la indicación de que es verbo intransitivo y como significado, producir un agrado a alguien. ¿Sí? Bien, pues los helados me encantan. ¿Ok? Bien. Ahora, eso significa que esa persona experimenta un agrado al comer un helado. ¿Ya? Bien. Verbo intransitivo. Este agrado siente el sujeto, es producido por un objeto, pero no es que desde el objeto o de otra persona salga una acción y pase a un complemento, eso no hay. Este es un verbo intransitivo. Ahora, hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Sí? Gaby, pregunte para encontrar el sujeto. ¿Perdón?
El sujeto no lleva preposición. Aquí, ¿qué pronombre utiliza? ¿De persona o de objeto inanimado? ¿Qué o quién? ¿Perdón? No. A ver. La pregunta es, a ver, ¿sí? ¿Qué o qué cosa encanta? ¿No? ¿Qué cosa encanta? La respuesta es el sujeto. Y la respuesta es, a ver, Fernanda, correcto. Esto encanta. ¿Ya? Bien. Esto es un pronombre, ¿sí? Neutro, singular. Está representando a muchísimas cosas. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, voy a poner con rojo, ¿sí? La pregunta, ¿a quién? ¿A quién encanta? Aquí tenemos la preposición a y sabemos que por lo general, el 99% de los casos, el sujeto no lleva preposición, ninguna. Pero ojo, no digo nunca. La grandísima mayoría de las veces no lleva preposición. En este caso es claro que no. Bien, entonces esto no vale. Voy a tachar. Bien. Los verbos de sentimiento no salen del sujeto y pasa a un complemento. Quien experimenta un sentimiento puede ser afectado por algo y como fruto de un estado o de una acción que hace el sujeto, una persona experimenta. ¿Sí? Pero esa sensación, esa emoción, no es que salga de un sujeto y llegue al experimentador, eso no. El sentimiento se queda en el que experimenta. No es que otro le da el sentimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, finalmente tenemos aquí el pronombre me. ¿Sí? ¿Qué función? ¿Sí? El que está sintiendo este agrado, este gusto, eso cae bajo la categoría de experimentador. Por lo tanto, objeto indirecto. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Júntese con María para que vea él. Estamos en la página 5, ¿ya? A ver, vamos a aburrir. Ejemplo, Jan. Un ejemplo con el verbo aburrir. De tal manera que en la oración aparezca un objeto indirecto. Eso me aburre. ¿Perdón? Eso me aburre. No lo entiendo. Eso me aburre. Allá. Cámbiale un poquito. Leer me aburre. Bueno. A ver. Pongamos leer
Le aburre. O cambiemos las lecturas. ¿Cómo construir las lecturas? Le. ¿Cómo va el verbo? En plural. ¿Sí? Ojo. Verbo en plural. El sujeto, ¿cómo tiene que estar? ¿En singular o en plural? En plural. Le está en singular. Por lo tanto, no puede ser el sujeto del verbo. Por la regla de concordancia. El sujeto concuerda con el verbo en número. Si es que esto es plural, entonces le no puede ser. Está excluido. No hay cómo que le sea el sujeto. ¿Y? Las lecturas, esto está en plural, por lo tanto, solamente por esa reglita de la concordancia, sabemos que esto tiene que ser el sujeto. ¿Sí? Vean qué poderosa es esa concordancia. ¿Sí? Bien, ahora, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo sería si a muchas personas les aburre la lectura? Les aburren las lecturas. Con una S. Con la S. Claro. ¿Y cómo sería? Ahora, hagamos el análisis. Veamos qué tipo de verbo es aburrir. Podemos hacer la pregunta para encontrar el sujeto, ¿cuál es? A ver, antes de eso, aburrir. ¿Qué significa aburrir? ¿Qué significa aburrir? A ver, quiero saber si es que es un verbo transitivo o intransitivo. Hago votación. Están 18. A ver, con 10 ya tenemos mayoría. Alcen la mano, ¿quiénes creen que es transitivo? ¿Nadie? 1. ¿Alguien más? 2. 3, 4. ¿Alguien más? Verbo transitivo 10. Ah, perdón. Eran 4, ¿no? ¿O me equivoco? 4 eran, ¿no es cierto? A ver. Verbo intransitivo. ¿Alguien duda? A ver. ¿Ya? 2. Ay, pero ¿usted no lo conté? A ver. 5. ¿Alguien más? Creo que ya le conté. 5. 9. Hay un empate. Entonces, no, perdón. No. Duda. Dudan 5 intransitivos. 9. Quedamos en empate. La respuesta es, vean, recordemos qué significa el verbo aburrir. Aburrir significa producir aburrimiento a alguien. Intransitivo. Es intransitivo. ¿Sí? Porque en este caso, las lecturas, no es que las lecturas están aquí como las causantes del aburrimiento. Pero no es que el aburrimiento sale de la lectura y va acá. El aburrimiento nace en este complemento y no sale de ahí. Las lecturas son las que provocan. Pero quien siente es le o les. ¿Ya? Entonces, ¿quién experimenta el aburrimiento? Eso es objeto indirecto. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta? Hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. María. ¿Qué aburre? A ver, bien clarito. ¿Qué aburre? ¿Otra vez? ¿Qué aburre? Ya, verá, mantengamos el número del verbo.
Pues más clarito sería, ¿qué cosas aburren? ¿Sí? Ya. Si decimos, ¿qué aburren? Pongamos, ¿qué cosas aburren? Y la respuesta es el sujeto. ¿Ya? Mayerly, ¿responde esta pregunta? Las lecturas. Sí, las lecturas. Puesto que el aburrimiento es un sentimiento, el que experimenta ese sentimiento es objeto indirecto. De aquí, vamos acá. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente categoría de verbos que se construyen con objeto indirecto. Tenemos comunicación, transferencia, intercambio, demanda, asignación. A ver, todos ese conjunto de verbos, repito, comunicación, transferencia, intercambio, demanda, asignación, están en la siguiente estructura. Tenemos sujeto, verbo transitivo. ¿Qué pide el verbo transitivo? ¿Qué exige? Para completar su significado, objeto directo, ¿sí? Más objeto indirecto. ¿Sí? Veamos. Entonces, cuando tenemos esta estructura, verbo transitivo más objeto directo más indirecto, el indirecto va a ser o el receptor o el destinatario, una de estas dos funciones. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, con verbos de comunicación. Decir, contar, comunicar, anunciar, avisar, sugerir, escribir, explicar, etc. Emanuel, pongo un ejemplo con exponer. Voy a exponer mi tesis el viernes. ¿Dónde está el objeto indirecto? Viernes es ¿cuándo? Complemento circunstancial. Le falta el indirecto. A ver, los demás, ¿cómo podríamos completar? Sería, voy a exponer mi tesis al profe. Sí. Bien. Entonces, fíjense. ¿Ya? Verbo, expongo. El Cristian, haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Qué expongo? El sujeto. ¿Qué expongo? No. El sujeto que hace esta acción de exponer, ¿es una cosa o es una persona? Entonces, ¿cuál es el pronombre interrogativo de persona? Ya, la pregunta es, eso. ¿Quién expone? Perdón. Piensen en la respuesta. ¿Quién expone? La respuesta es el sujeto. Evelyn, responda. No. Yo. ¿Cómo sabemos? Por la terminación del verbo. ¿Sí? A ver, Fernanda, conjuga el verbo exponer en presente de indicativo. Ya está aquí. Yo expongo, siga. Tú expones, nosotros exponemos, ellos exponen. Ya. Bien. Entonces, la terminación o pertenece a primera persona singular. Yo. Ese es el sujeto. Pero no está dicho. Es lo que se llama sujeto tácito, sujeto desinencial. La O es la desinencia, es la terminación. ¿Sí? El sujeto es yo, no el profesor. Pero aquí no dice el profesor, sino al profesor.
Recuerden, el sujeto no lleva preposición. Aquí hay una preposición. Esto no puede ser sujeto. ¿Sí? Entonces pongamos acá con rojo y tachado. Por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Pero no estoy diciendo que el sujeto nunca lleva preposición. ¿Sí? Bien. ¿Verbo de qué tipo es? ¿Transitivo o intransitivo? Es transitivo. Eso significa que del sujeto sale una acción o el efecto de un estado. ¿Y sobre qué recae? Hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. Por favor. No. El orden es importante. No. Solo cambie el orden de pronombre y verbo. ¿Ya? Pongamos acá. Tomamos el verbo. A ver, bueno. Expongo y aquí. En segundo lugar, el pronombre interrogativo. La respuesta a esta pregunta es el objeto directo. ¿Sí? A ver, Matías. ¿Expongo qué? Ya. Entonces, ese es el objeto directo. ¿Ya? Y al profesor, ¿es quien recibe la exposición o es el destinatario de la exposición? Cualquiera de estas dos. En este ejemplo no hay diferencia, ¿sí? Entonces, quien hace el papel de receptor o destinatario es objeto indirecto. Indirecto. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos esta estructura. Verbo transitivo, objeto directo más un indirecto. Veamos, verbos de transferencia: dar, ceder, conceder, entregar, pagar, devolver, traer. Intercambio: comprar, vender, alquilar. Profe, una consulta. En caso de que ese al yo le cambie por de, ¿se transformaría en complemento de nombre? Expongo mi tesis del profesor. Pero no puede ser mi y del. Si es No, sino de. mi tesis de profesor. Sí. Mi tesis de profesor. Claro, claro. Sería complemento de nombre. De profesor está calificando a tesis. Entiendo como tesis de profesorado para volverme profesor. ¿Sí? Complemento de nombre. Bien. A ver, ejemplo con vender. Asael. Vender. Vender. Donde haya un objeto indirecto. Yo vendí el carro a Juan. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Vendí el carro a Juan. ¿Ya? Bien. Nuevamente, ¿qué tipo de verbo es vender? Transitivo. Ahora, pregunta para encontrar. Salomé, pregunta para el sujeto. Sujeto no lleva preposición. No. ¿Quién vendió? Ya. Finalmente. Cuando utilizamos el pronombre interrogativo, cambiamos el verbo a tercera persona singular. Si el verbo estuviera en plural, entonces ponemos ¿quiénes? ¿Ya? La respuesta es el sujeto. A ver, Andreita, responda a la pregunta. ¿Quién vendió? Ya. Entonces, igual que arriba, el sujeto
no está expreso, es yo vendí. Ese es el sujeto. ¿Y alguna pregunta? Si es verbo transitivo, debe tener objeto directo. Selena, pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Cómo es la oración? Vendí el qué? El carro a Juan. ¿Vendí qué? Ya. ¿Correcto? Vendí qué, y la respuesta es el objeto directo. ¿Ya? Fernanda, responda. ¿Vendí qué? No. Solo responda a esta pregunta. ¿Vendí qué? Ya. Entonces esto es objeto directo. ¿Ya? Bien, podemos suponer que, a ver, siendo optimistas, el beneficiario es Juan. Pero si es que el carro estaba con algún defecto, es el perjudicado. Está dentro de estas categorías. O también el destinatario de la venta es Juan, o también el receptor del carro. Entonces, podemos tener unas 3 categorías. Y en cualquiera de ellas, Juan es objeto indirecto. Sea porque la venta termina donde Juan, o es Juan el receptor, o el que recibe un bien o un mal. En cualquiera de esos casos, a Juan es objeto indirecto. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, ahora sigamos. Tenemos un punto que dice destino, término o dirección. Y ahí tenemos subpuntos: aproximación, igualdad o similitud, adición o contacto, sujeción o dependencia, advenimiento, presencia o manifestación. Veamos qué tipos de verbos están dentro de esta clase. Aproximarse, acercarse a alguien, arrimarse. ¿Sí? ¿Ya? Igualdad, ¿sí? Igualarse, parecerse, asimilarse, equipararse, compararse. ¿Ya? Adición, unir, juntar, agregar. Veamos un ejemplo con juntar. María José. ¿Tiene esta estructura? ¿O no necesariamente? ¿Sí? ¿Tiene esta estructura? Conjuntar. A ver, piensen todos. ¿Perdón? ¿Pero qué más? Hasta ahí tiene usted, ya, junté las ramas. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Las ramas del árbol? Necesito objeto indirecto. Le falta esto de acá. ¿Para? No. A ver, según la nueva gramática, ese para María es circunstancial. El objeto indirecto no tiene la preposición para. Ojo, por favor. Atiendan, voy a poner aquí una característica. ¿Sí? No va con la preposición para. ¿Sí? ¿Con qué preposición va? No es con para, es con a. ¿Perdón?
Al atardecer. Eso es cuando, circunstancial. Junté las ramas a la pared. Junté las ramas. ¿Sí? ¿Sí? A la orilla, a la vereda. ¿Sí? Entonces, primero hay una acción. ¿Qué tipo de verbo es juntar? Transitivo. ¿Sí? Preguntemos, hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. María. ¿Junté qué? Gracias. No es que junté, por favor. He dicho tantas veces, verán, ¿quién expone? Primero, cuando primero es el pronombre interrogativo y después del verbo, la respuesta es sujeto. Acá está al revés. Primero el verbo y en segundo lugar pronombre interrogativo, respuesta objeto directo. Respetemos, ¿sí? Es para tener esta estructura, sujeto, verbo transitivo, objeto directo. Para encontrar el sujeto, el pronombre interrogativo delante del verbo. Para encontrar el objeto directo, el pronombre interrogativo va después. Es para respetar este orden. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces la pregunta es... A ver, Jan. Pregunta para encontrar objeto directo. Ya. Junté ¿qué? Y la respuesta es objeto directo. ¿Ya? Bien. Entonces, la acción de juntar recae directamente sobre las ramas. Ahora, yo puedo tener un rastrillo, ¿sí? Un asadón, lo que sea, una pala, y con eso las arrastro y junto las ramas y les apego a la pared. Esto está haciendo una especie de destino, término o dirección. Eso es objeto indirecto. ¿Sí? Está dentro de esta subcategoría de adición o contacto. ¿Sí? Tenemos sujeción. Veamos, por ejemplo, acomodar o acomodarse. A ver, Brigitte, ejemplo con acomodar o acomodarse. Para que haya un... A ver, pero esto es objeto indirecto, ¿sí? Ejemplo de acomodarse, para que aparezca un objeto indirecto. Piensen todos. ¿Perdón? No. No. Eso es... A ver, no, es que ahí tenemos... Si es que dice usted esto, ¿sí? Acomodo el armario. ¿Ya? No queda muy bien. A ver. Bien, ¿qué tipo de verbo es acomodar? En este ejemplo. ¿Quién dice que es transitivo? Alce la mano. ¿Dos? ¿Quién duda? ¿Ya? A ver, hagamos... O sea, ¿sabemos quién es el sujeto del verbo? Mayerly, la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Acomodo qué? No, sujeto. No. Sería ¿qué acomodo?
No. No. ¿Quién acomoda? No, ¿quién es cómoda? ¿Quién acomoda? Pensaba que la pregunta ya estaba por demás. Vamos a seguir con los ejercicios, ¿sí? A ver. ¿Quién acomoda? Recuerden, acomoda. ¿Sí? ¿Quién acomoda? El verbo, para utilizar el pronombre interrogativo, le cambiamos a tercera persona. Tercera persona. Sea singular o plural. ¿Quién acomoda? La respuesta es el sujeto. Y aquí tenemos el sujeto yo. Yo acomodo. Este es el sujeto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora, si es que este verbo fuera transitivo, debe tener objeto directo. Por lo tanto, debería hacer la pregunta, a ver, si es que tengo verbo transitivo más qué o a quién, esto es objeto directo. ¿Sí? A ver, ¿puedo hacer esta pregunta? A ver, Evelyn, haga la pregunta. Si es que es verbo transitivo, debería tener objeto directo. ¿Cuál es la pregunta? Pero necesito verbo más pronombre. Correcto. ¿Ya? Acomodo ¿qué? Y la respuesta es el armario. Por lo tanto, ¿qué función el armario? Este es transitivo y esto ha sido objeto directo. Objeto directo, el armario no es indirecto, es el objeto que recibe directamente la acción de acomodar. La acción sale de mí y recae sobre el armario. ¿Ya? Si es que es, por ejemplo, armario de ropa, zapatos, estoy arreglando todo que quede ordenadito, estoy acomodando. En ese sentido entiendo. Pero yo pedí un ejemplo de el verbo acomodar con objeto indirecto. ¿Dónde está acomodar? Vean, sujeción o dependencia. El ejemplo no calza con esta categoría. Necesitamos un ejemplo de una oración en la que aparezca este verbo acomodar con objeto indirecto. Este ejemplo no nos sirve.